Le dije Éxodos capítulo 17. ¿Están ahí? Quiero que meditemos por un momento en esta palabra. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer del verso 17. Del capítulo 17 vamos a leer el verso 1 al 7. Vamos a estar leyendo del verso 1 al 7. Y hay un título que está ahí en su Biblia que se llama Agua de la roca, ¿verdad? Así es de que vamos a leer la palabra de Dios. El verso 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? El verso 3: así que el pueblo tuvo ahí sed, y murmuraron contra Moisés. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. El verso 4: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb. Hay una versión que no dice la peña, en el verso 6. La versión Dios habla hoy dice: he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la roca. Esa es la otra versión de la Biblia, en Horeb. Y golpearás la peña. Y dice: y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Oiga lo que hicieron los hijos de Israel. Dijeron: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Padre bendito que estás en gloria, Señor, gracias te damos, Dios mío, porque nos permites una vez más estar en este lugar, Señor. Padre, tú eres un Dios poderoso, Señor, y hoy día nos has permitido estar aquí. Yo te doy gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estar aquí. Gracias, bendito Dios, por cada persona, por cada hermano, cada persona, Padre, que hoy está en este lugar, y aquellos que van a ver, Dios mío, Padre, este mensaje, los que van a escuchar este mensaje. Te pido, Dios mío, que tú hables a sus vidas. Ministranos, Padre, con esta palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Me pongo en tus manos y úsame, Padre, como un instrumento tuyo solamente para hablar tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, por favor. El agua de la roca. La versión Dios habla hoy, la Biblia Dios habla hoy, y la versión de las Américas no dice saldrá agua de la peña, sino que dice saldrá agua de la roca. La roca, no dice la peña. Mire, el agua de la roca. Ese es el nombre del mensaje de hoy, el agua de la roca. El propósito de esta palabra de hoy día es que usted se dé cuenta cuánto Dios, Cristo, ha hecho por usted, y cómo usted valora eso. Cada palabra, cada mensaje, cada palabra escrita aquí, hay un propósito para usted. Quiero empezar diciéndole que el pueblo de Israel, y usted ya sabe, fue cautivo en Egipto por 400 años. Y salió del pueblo de Egipto porque Dios envió a Moisés a sacarlo de allá.
preparó a Moisés y lo envió a sacar. Y usted sabe la historia de que Dios envió cierto tipo de plagas para que el pueblo lograra salir. Y finalmente el pueblo logra salir. Y cuando el pueblo logra salir, Faraón finalmente, después de la plaga de la muerte de los primogénitos, deja ir al pueblo de Israel. Y cuando lo dejan ir, de repente Faraón dice: pero ¿qué hemos hecho? Hemos dejado ir a este pueblo, el que nos hacía el trabajo. Y ahora, en ese momento, Faraón envía sus ejércitos detrás. Mire, desde ahí Dios los sacó de ese lugar. Y después que los saca, desde ahí Dios iba con ellos. Dice la palabra de Dios que en el día iba una nube que les hacía sombra, para que ellos no tuvieran calor. Esa nube iba entre ellos y ponía distancia entre el pueblo de Israel y entre el enemigo, los egipcios que lo venían siguiendo. En la noche dice que ponía ¿qué? Una columna de fuego para que no les diera frío y para que esa luz los iluminara. Qué interesante, ¿verdad? Porque Dios de día los acompañaba a su pueblo, de noche los acompañaba. Por eso es, hermano, de que cuando la gente está sufriendo, cuando los cristianos están en problemas, y yo digo, y estos cristianos, estos hijos de Dios, no se dan cuenta que Dios está allí con ellos. Lloran, se quejan, pero se olvidan que Dios está allí con ellos, como estuvo con el pueblo de Israel. ¿Usted cree que Dios es ajeno a su dolor? Dios sabe lo que usted está pasando. Dios sabe los enemigos que están tras de usted. Pero Él pone distancia entre esos enemigos y usted. Mire cuánto ama Dios a su pueblo, que de día les puso una columna, una nube, para que el pueblo no sufriera de calor. Y de noche les pone una columna de fuego para que no sufrieran frío y para que no tropezaran. Qué lindo es Dios. Hermano, qué lindo es Dios. ¿Quién lo cuida más a usted que Dios? Nadie. Ahora, de repente ellos llegan al Mar Rojo. Y Moisés dice: ¿qué vamos a hacer? Le estoy recapitulando para que usted entienda lo que sucedió más adelante. De repente ellos enfrentan ese gran obstáculo, el Mar Rojo. Y Moisés dice: ¿qué voy a hacer? Dios abre el Mar Rojo. Y pasan 2 millones de personas sobre el Mar Rojo. Dentro del Mar Rojo. Dios abre camino y dicen los estudiosos que aproximadamente 2 millones de personas pasan caminando el Mar Rojo. Dios hizo eso. Mire, después de eso, cuando salieron allá, ellos salieron y el pueblo egipcio se había muerto. Y los que no habían muerto, pero la mayoría de ellos murieron, porque después que el pueblo de Israel pasó, el mar se cerró y los egipcios quedaron dentro del mar. Después de eso, ellos llegan, hermano, a un lugar que se llama Mara. Y en ese lugar del desierto había agua amarga. Fíjese. Mire, déjeme, antes de seguir le digo esto yo. Dios los libró de todas las plagas. Dios los cuidó de los egipcios. Dios iba con ellos de día y de noche. Y Dios abrió el Mar Rojo para que pasaran. Saliendo allá, la hermana, ¿de quién fue la hermana de? El cántico de Moisés y de María. Ellos dan un cántico de gratitud saliendo del Mar Rojo, ¿se acuerdan? Alaban a Dios. Después de eso el pueblo sale caminando y llegan a Mara. Y las aguas de Mara eran amargas. ¿Y qué hace el pueblo? Quejarse contra Moisés. Y se queja. Y Dios les da aguas dulces. Moisés cortó un árbol y lo puso en el agua y las aguas se hicieron dulces, ¿se acuerda? Después de eso, mire, pero lo interesante de esto es que el pueblo, cada vez que quería algo, renegaba.
no tenían agua en Mara, que eran aguas amargas, renegaban. Dios les provee aguas dulces y están contentos. Parece como los niños: dame el juguete y me quedo contento. Me lo quitas, sigo llorando. Después de eso siguen caminando y llegan a otro lugar. Donde ellos, hermano, tenían hambre. Y nuevamente se quejan contra Moisés y le dicen: nos vamos a morir de hambre aquí. ¿Te acuerdas cómo comíamos allá en Egipto? Y se quejan contra Moisés. Y Dios les derrama, ¿qué? El maná. Comida para todo el tiempo les derrama. Fíjese. Mire Dios cómo cuida de su pueblo, hermano. Dios los libró desde Egipto hasta las aguas amargas de Mara, los libró. Y llegan a un lugar donde no tienen comida y se quejan. Dios los había liberado. ¿Usted cree que ellos no sabían que Dios les podía dar comida? Sí, sabían. Pero ¿por qué será que el ser humano quiere conseguir todo quejándose? ¿Se ha fijado? Los hijos de Dios, ¿cómo nos quejamos? No, que esto, que el otro. Nos quejamos por todo. ¿Se ha dado cuenta que vivimos quejándonos? A las esposas, el esposo las ama, se quejan. El esposo no las ama, se quejan. El esposo les ayuda, se quejan. No les ayuda, se quejan. Y viceversa, esposas y esposos. En la iglesia la gente sirve, se queja. Le sirve a Dios. Participa. La gente no sirve, se queja. No sirve a Dios. Se queja. Hermano, la gente se queja y se queja y se queja y se queja de todo. Dios le ha dado todo a usted. Al pueblo de Dios le había dado todo. Y llegaba a un lugar y no había comida. Y se quejaban contra Moisés. Moisés, nos trajiste aquí para matarnos del hambre. Hermano, esa queja y esa queja continuaba. Y habían mirado lo que ha hecho Dios en sus vidas. Muchos de ustedes han mirado cómo Dios ha obrado en sus vidas. Cómo Dios los ha liberado de muchas cosas. Muchos de ustedes han mirado cómo Dios los tiene libres hasta el día de hoy. Nos tiene con bien hasta el día de hoy. Y viene un problema y nos quejamos. ¿Y sabe qué? Es lo peor. Que a veces decimos: no, pues me iba mejor cuando yo estaba en el mundo que hoy que estoy en la iglesia. Lo mismo hacía el pueblo de Israel, ¿se acuerda? Mira, en Egipto yo tenía comida a montones, bastante. Y aquí me voy a morir de hambre. Y a veces la gente, eso es lo que hace. Cuando yo estaba en el mundo tenía dinero. Cuando yo no estaba con Cristo tenía dinero. Nos quejamos de todo. Pero hasta ahí Dios les derrama la comida, el maná del cielo. Ahora Dios les derrama todo eso. Mire, ahora yo le quiero decir algo. El capítulo que yo leí fue el capítulo 17. Y el capítulo 17 dice que salen de donde ellos ruegan por el maná. Se van de ahí y llegan a un lugar que se llama Refidim, en el desierto. Y cuando llegan a ese lugar, otra vez, ¿por qué se quejan hoy? Porque tienen sed, porque no hay agua. Otra vez se quejan porque no hay agua. Y se vuelven a quejar el pueblo y se queja y se queja. Y ahí es donde yo quiero hablarle hoy día. Eso es lo que yo hoy día quiero decirle. El pueblo se queja porque no hay agua. Y ahí es donde yo le leí, cuando el pueblo llega ahí, se queja contra Moisés. Y le dice nuevamente, ahora le dice: nos trajiste aquí para que muramos nosotros, nuestros hijos y nuestros animales, porque no hay agua. Y en verdad no había agua. El pueblo tenía sed. No había agua. ¿Usted cree que era justo que ellos se quejaran porque tenían sed? ¿Usted ha estado en esa situación algún día? Ellos tenían sed. ¿Sabe que su cuerpo puede vivir sin comer, pero no sin agua? Entonces el pueblo tenía razón de quejarse. Quizás sí o quizás no. Pero ellos se quejaron porque no había agua.
Ahora ellos llegan allí y se quejan. Y miren lo que se quejan aquí, porque toda esta congregación llegó hasta Redifín y se quejaron contra Moisés. Ahora, el verso 4 dice, entonces clamó Moisés, mire Moisés, entonces dice, clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Oiga, Moisés tenía temor que le iban a apedrear porque no les daba agua. O sea que el problema sí estaba duro, porque si Moisés no les daba agua, lo iban a matar apedreado. El problema sí estaba duro. Y ahora viene, y ellos se quejan, y Moisés viene a Dios. El verso 6 dice, mire, el verso 5 dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río. Este es el río Nilo donde ellos habían pasado. Entonces, el río Nilo, la vara con que golpeaste el río Nilo, donde convirtió el agua en sangre, ese río. Ahora, el verso 6 dice, he aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Quiero ahora explicarle una cosa. Son 3 puntos lo que le voy a explicar. Rápidamente lo voy a hacer. Quiero explicarle qué es la roca. ¿Qué significa esa peña? Mire, Dios le dice a Moisés, ve a Horeb y golpearás la roca. Golpearás la peña. Ahora, esa roca, ¿a dónde estaba? Mire, el verso 6 dice, he aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb. Esa roca que Moisés iba a golpear estaba en Horeb. ¿Sabe que el significado de Horeb es un lugar desolado? En el desierto, iban en el desierto. Pero Horeb significa un lugar desolado. La roca estaba en un lugar desolado. Ahora Dios manda a Moisés a golpear la peña y él iba a estar sobre la roca que iba a descender agua. Y la roca estaba en Horeb, lugar desolado. Es interesante todo esto porque la roca estaba en Horeb, un lugar desolado. Y aconteció, entonces, mire, si usted ve ahí, le dice, y golpearás la peña que está en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo, sus hijos y sus ganados. Ahora, quiero hablarle un poco de esta roca. ¿Qué es esta roca o quién es esta roca? Esta roca, mire, cuando Moisés va y la golpea, sale agua de la roca. Y todo el pueblo de Israel toma agua. Sus hijos y sus animales toman agua. Ahora, dicen los estudiosos, dicen algunos rabinos, algunos maestros, que esta era una roca que medía aproximadamente 15 pies de alto que estaba en Horeb. Ahora, esta es la roca que Moisés fue a golpear. Y cuando la golpeó, al instante salió agua de ahí. Dice también los estudiosos, los que estudian acerca de este tema, de estas cosas, dice que esa roca acompañó al pueblo de Israel por todo el camino hasta entrar a Canaán. O sea que desde ahí, de Horeb, el agua no le faltó al pueblo de Israel. Mire qué interesante, porque la roca iba con el pueblo de Israel. Mire, la roca iba dando agua del pueblo de Israel. Era la roca la que proveía, la que daba el agua. Y todo el camino, 38 años más, 36 años más, porque cuando ellos llegaron ahí, llevaban un periodo más o menos de aproximadamente 2 años. Pero después de allí, otra vez la roca los acompaña sobre todo el desierto. Y esa roca les iba dando agua todo el tiempo. Ahora quiero que vaya conmigo a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 10, verso 1 al 5.
Esa roca, hermano, que Moisés golpeó, esa roca es símbolo de Cristo. Usted lo va a entender más adelante por qué. Esa roca es símbolo, simboliza a Cristo. Ahora, cuando Moisés va y golpea esa roca, al instante sale agua y todo el pueblo de Israel toma agua. Primera de Corintios capítulo 5, capítulo 10, perdón, verso 1 al 5. Y dice así, mire, es Pablo hablando. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era, ¿quién? Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, ¿quién le dice a usted o quién me dice a mí que esa roca era Cristo? La misma palabra de Dios. Pablo nos dice, todos bebieron de la roca espiritual que era Cristo. Ahora, entendamos esto. La roca que golpeó Moisés para que saliera agua, para que el pueblo tomara, era Cristo, según Pablo. Y dice Pablo que todos bebieron de la misma agua de la roca. Todos comieron, todos estuvieron bajo la nube, todos en Moisés fueron bautizados y ahora ellos están ahí. Ahora, la roca es Cristo Jesús. Esa roca donde salió agua fue golpeada para que el pueblo de Dios bebiera el agua espiritual. ¿A dónde estaba la roca? En Horeb, en un lugar desolado. Le voy a decir una cosa. Esa roca significa Cristo. ¿Se acuerda dónde fue crucificado Jesús? ¿Cómo se llama el lugar donde fue crucificado Jesús? ¿Cómo? El lugar de las calaveras, Gólgota. Era un lugar desolado, donde solamente iban a matar a los criminales. Qué interesante que la roca que estaba en Horeb estaba en un lugar desolado. Y Cristo es crucificado en un lugar desolado. La roca que está en Horeb, en el lugar desolado, es golpeada para que salga agua y el pueblo de Dios tome agua. Cristo en la cruz fue golpeado. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios recibiese lo que viene a ser el Espíritu Santo, que vino después de que Cristo fue golpeado el día de Pentecostés. Ahora mire esto que interesante. ¿Por qué? Porque la roca es golpeada, brota agua y esa agua calma la sed del pueblo de Dios. Cristo es crucificado. Isaías 53, 3, 4 y 5 nos dicen que Él fue molido, golpeado, llevó nuestras enfermedades, por sus llagas fuimos sanados. Cristo fue golpeado allá. Cuando Cristo fue golpeado, hermano, después de eso, en su muerte, Él fue glorificado y ahora en el día de Pentecostés es derramado el Espíritu Santo. El agua que salió de la roca calmó la sed del pueblo de Israel. El Espíritu Santo que salió después de la muerte, después de que Cristo, que descendió después de la muerte, de Cristo, el Espíritu Santo llena ese vacío que hay, esa sed que hay en la gente. Mire, esa sed que hay en el ser humano,
Esa sed espiritual que hay en el ser humano, ese vacío espiritual que hay en el ser humano, nadie lo puede llenar. Solamente Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo, que salió por medio, que descendió, que vino por medio de la muerte de Cristo Jesús. Cuando Jesús fue crucificado, fue azotado, fue golpeado, después de eso, el día de Pentecostés, Él envía al Espíritu Santo. Cuando la roca es golpeada, sale el agua y calma la sed del pueblo de Israel. Ahora que Cristo es crucificado, viene su Espíritu Santo y calma la sed espiritual. Hay mucha gente que tiene muchas cosas. Hay mucha gente que tiene un hogar, hay mucha gente que tiene un matrimonio, hay mucha gente que tiene cosas en su vida, en su casa, pero siempre están vacíos. Hay una sed espiritual porque ese vacío no lo llena nadie más que solo Cristo. Solo Dios llena ese vacío. Por eso es que la gente tiene dinero, tiene posesiones, tiene muchas cosas, pero siempre hay un vacío. La gente tiene una familia estable, tiene hijos, tiene esposo, pero siempre está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque no toma de la roca, porque no se llena con la roca que es Cristo Jesús. Hay gente en las iglesias que todo el tiempo va a estar vacía. Hay gente allá afuera, gente sin Cristo, que todo el tiempo le hace falta algo. Como le dije en un principio, tiene un buen esposo, una buena esposa, pero le hace falta algo y lo busca allá afuera. Y no lo va a encontrar porque lo que le hace falta es la llenura del Espíritu Santo. Hermano, hay gente que está buscando las cosas allá afuera. Hay gente que tiene dinero, gente que tiene de todo, pero siempre está vacía. Hay gente que tiene un hombre, una mujer que lo ama, hijos, pero siempre van a estar vacíos. Porque le hace falta ser llenos de esa agua del Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés. ¿Por qué usted cree que la gente se siente vacía siempre? ¿Por qué usted cree que la gente no se llena con nada? Porque no han tomado de esa agua que representa ahora el Espíritu Santo que fue enviado por Dios. Porque en tu corazón hay un vacío de que ni el esposo, ni la esposa, ni el novio, ni los lujos no puede llenar. Siempre hay un vacío hasta que tú verdaderamente recibes a Cristo, el Espíritu Santo en tu corazón. Por eso es que la gente tienen profesiones, tienen muchas cosas, pero siempre lucen amargados, vacíos, siempre están buscando llenarse de otras cosas. Pero eso es porque ellos no han sido llenos del Espíritu Santo, que descendió después que Cristo fue golpeado. Le voy a leer San Juan 7, 37 al 39, y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Escuche esto. Jesús, en el último y gran día, dice que Jesús se puso en pie diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ahora dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, ¿se da cuenta usted? Que el que tiene sed, venga a mí y tome y beba de mí. Y esto lo dijo del Espíritu que había de venir. ¿Cuándo? El que vino en el día de Pentecostés. Dice, ¿por qué? Porque él aún no había sido glorificado. Ahora,
Cuando Cristo murió, descendió y luego resucitó. Y ahora es glorificado y luego desciende el Espíritu Santo. Ahora dice, el que venga, el que tiene sed, venga a mí y beba. Beba del agua que yo le daré. Que beba del agua que yo le daré. Entonces, Cristo está ofreciendo esa agua. Cristo es la roca. Cristo es el que calma la sed. Ahora, no es la sed física que el pueblo de Israel tenía, sino que es la sed espiritual. Porque mucha gente tiene sed espiritual, pero esa gente no viene a Cristo, lamentablemente, para llenar ese vacío, esa sed. Ahora Pablo, nuevamente hablándole a los corintios, en 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mire esto, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, hermano, y que quiero explicarle esto, ¿sabe por qué? Para que usted entienda un poco más a fondo. La roca fue golpeada. Dios le dijo a Moisés, en esta ocasión, ve y golpea la roca. Y cuando tú la golpees en presencia de los ancianos y de la gente, va a salir agua y va a calmar la sed del pueblo. Y esa roca, desde ese momento, continuó con el pueblo de Israel por todo el desierto. Ahora, esa roca estaba en el monte Horeb, un lugar desolado. Cuando Cristo va al lugar de la calavera, a un lugar desolado, a un lugar desierto, a ser crucificado, algo está sucediendo, y días después viene el Espíritu Santo que calma esa sed espiritual de los que creen en Él. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque la roca que es Cristo Jesús, allá en el Antiguo Testamento, calma la sed física, y aquí calma la sed espiritual. Mire, Cristo fue golpeado en la cruz. La roca fue golpeada allá y descendió agua. Y ahora los que tomaron de esa agua calmaron su sed. Pero es interesante. Cristo caminó con el pueblo de Israel y ellos continuaron quejándose por todo el camino. Es interesante que usted y yo, la iglesia de Cristo, hoy caminamos y hemos recibido esa agua, ese espíritu, el Espíritu Santo. Y caminamos y en los problemas de la vida nos continuamos quejando. Estamos idénticos al pueblo de Israel. Es triste, porque Cristo ya derramó el Espíritu Santo. Y no, el Espíritu Santo es el consolador, no. El Espíritu Santo llena todo vacío. El Espíritu Santo calma toda sed. ¿Y por qué la gente desea otras cosas más? ¿Por qué la gente no se llena con lo que tiene, no está contenta con lo que tiene? El pueblo de Israel era así. Y se quejan contra Dios. ¿Y sabe por qué? Porque a los versos finales que yo leí, dice que el lugar era de Meriba, de Redifín. Moisés en los últimos versos dice que le puso Masá y Meriba. ¿Sabe qué significa Masá? Lugar de prueba. Y Meriba significa discusión. Y Horeb significa lugar desolado. Llegan ahí, hermano, y empiezan a atentar contra Moisés. Lo que no sabían que era contra Dios. Y ahora Meriba, hermano, discusión. Por eso Moisés le puso Masá, Meriba, a ese lugar. Porque fue donde tentaron a Dios. Dijeron, ¿o no está Dios con nosotros? Y Meriba, porque un lugar de discusión. Ahora, ellos, hermano, se quejaban y se quejaban contra Moisés. Moisés va y toca, golpea la peña y brota agua de esa peña. Ahora mire esto.
hemos visto que la roca es Cristo Jesús. Hemos mirado que el agua es el Espíritu Santo, que fue derramado en el día de Pentecostés, que ahora está con usted y calma toda ansiedad. Quita toda depresión, calma toda enfermedad, llena ese vacío que usted tiene. Ahora el último punto, mire, es que nuevamente, hermano, ahora Moisés, y quizás se va a preguntar usted, ¿por qué voy a hablar de esto? El pecado que cometió Moisés. En esta ocasión, Moisés es enviado a golpear la piedra. Y agua desciende cuando Moisés golpea la piedra. Pero ¿cuál fue el pecado de Moisés? Mire, en Números, no se lo voy a leer, solo le voy a decir la cita. En Números 20 del 1 al 13, mire hermano. Ahora, Moisés aquí, en Éxodos 17, golpea la roca y sale agua de la roca. Y después de eso, por todo el desierto, la roca camina con Moisés y el pueblo, y ellos tienen agua. Pero allá en Números, capítulo 20, del 1 al 13, nuevamente, mire, el pueblo de Israel vuelve a llegar al mismo lugar. Fíjese, al mismo lugar 38 años, casi 40 años. Dándole vueltas ahí mismo. Y vuelven a llegar al mismo lugar. Y ahora, nuevamente se repite la historia. El pueblo tiene sed nuevamente. ¿Y no ya les había sido derramado el agua? La roca que era Cristo iba con ellos. ¿Y por qué tenían sed? Cristo está contigo. ¿Y por qué? Todavía te sientes vacío o vacía. ¿Por qué? Lo mismo hacía este pueblo. La roca que era Cristo iba con ellos. Y aquí todavía se sienten con sed. Hay mucho cristiano que todavía se siente vacío. Porque no ha tomado, no ha querido. Porque dice, el que tenga sed, venga a mí. Mire, en San Juan, antes de pasar al otro, le voy a leer San Juan. En San Juan capítulo 4, del verso 10 al 14, Jesús hablando con una mujer samaritana, le dice, respondiendo Jesús y dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? El verso 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al pozo que estaba allí. El 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, oiga esto, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué lindo, hermano. ¿Por qué entonces la gente continúa sintiéndose vacía? ¿Por qué entonces la gente continúa sintiéndose que está vacío por dentro? Si tienen el Espíritu Santo ha sido derramado sobre la gente. Jesús le dijo a la mujer, el agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. Porque Jesús le dice, el agua que yo le daré. Y la mujer le dice, ¿de dónde tienes tú esa agua? El pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. Jesús no se refería al agua física. Porque él le dice, si cualquiera que tome de esta agua volverá a tener sed, pero el que tome del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que eso será una fuente que salte para vida eterna. ¿Sabe por qué la gente sigue teniendo problemas, sigue teniendo ese vacío? Porque no quiere tomar esa agua que fue derramada el día de Pentecostés, que es el Espíritu Santo. Y la gente continúa en problemas y continúa que nada lo llena. ¿Por qué la gente se siente vacía? Tenemos una bonita familia.
Y no estamos a gustos con eso. Nos quejamos de todo eso. Envidiamos al mundo. Nos recordamos, estaba mejor cuando yo estaba allá. Estamos envidiando al mundo. ¿Por qué la gente continúa quejándose de todo? Cuando ha tomado del agua, no importa si sea judío, griego, gentil, ahora tú has tomado de esa agua del Espíritu Santo que fue derramado el día de Pentecostés. Ahora, al principio lo dije, el propósito de esto es de que tú hoy día entiendas que si tú no te acercas a Cristo y tomas de esa agua que Él ofrece, tú siempre vas a vivir la vida como la estás viviendo hoy. Fracaso tras fracaso. Aunque Dios, Cristo esté contigo, el Espíritu Santo a la par, el pueblo de Israel llevaba la roca que era Cristo a la par de ellos, pero siempre estaban quejándose, murmurando. ¿Y tú? Cristo camina ya a la par tuya. No, pues ese esposo que Dios me dio. No, mentira, no te lo dio Dios, tú lo escogiste. Y ahora estás cosechando lo que tú escogiste. Si te lo hubiera dado Dios, no estuvieras en esos problemas. Es triste. Por eso, hermano, es que tenemos que acercarnos a Dios. Cada decisión que tú y yo tomemos debe ser una decisión conforme al Espíritu Santo, conforme a Dios. Porque tú siempre te equivocas en tu humanidad. Solamente con Cristo podemos nosotros tomar decisiones correctas. Último punto le quiero decir, el pecado de Moisés. Y esto es muy interesante. Y dejé esto para el final, porque quiero que tú te enfoques en la obediencia. En el capítulo 20 del libro de Números, 1 al 13, puede leer ese pasaje usted después. En ese capítulo se repite la misma historia. Dios manda a Moisés a sacar agua de la roca nuevamente. Y le dice, ve ahora en presencia de algunos de los ancianos y háblale a la piedra. Y cuando tú le hables a la piedra, va a suceder lo mismo. Va a salir agua de ahí. Y Moisés ya estaba más viejo, cansado de andar 40 años casi por el desierto, cansado de luchar con casi 2 millones de personas. Moisés estaba enojado ya. Y le dice, pueblo, vengan, les voy a hacer salir agua de la roca. Qué terrible es cuando tú te alejas de Dios y dices, voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Tú no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada. La gente dice, voy a hacer esto. Mentira, tú no puedes hacer nada. Es Dios el que hace las cosas y tú te das el crédito. Moisés dijo, vengan ustedes pueblo, ya me cansaron. Moisés estaba cansado ya, les voy a hacer salir agua de la roca. ¿Moisés iba a hacer salir agua de la roca o quién? Dios, ¿verdad? ¿Y por qué a veces voy a arreglar mi matrimonio? Dice la gente. ¿Quién eres tú para arreglar tu matrimonio? Voy a cambiar a esta gente. Si no cambias tú, y vas a cambiar a esta gente. No, hermano, es así. Moisés dice, les voy a hacer salir agua de la roca. Y no conforme con eso, Moisés va. Vengan, reúnanse todos aquí. Y agarra la vara Moisés, el bastón. Vengan, se van a ver que yo les hago salir agua. Y golpea la roca. Y van a decir, pero ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado entonces? ¿Salió agua de la roca? Sí, siempre salió agua de la roca. Dios es fiel. Él no iba a quedar mal. Y le dijo, Moisés, ven. Por tanto no me creíste. Me hiciste quedar mal ante el pueblo de Israel. Señor, pero no te creí porque fui y saqué agua. No te dije golpea la roca. Te dije, háblale a la roca. Háblale. Pero no creíste que con hablarle iba a salir agua.
la golpeaste otra vez. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué Dios no quería que la roca fuera golpeada otra vez? ¿Por qué? En Éxodos capítulo, ¿perdón? Amén, mire. En Éxodos capítulo 17, la roca fue golpeada y salió agua de ahí y calmó la sed. Y en Números 20 la misma historia, pero Dios ya no le dice a Moisés golpea la piedra porque la roca ya había sido golpeada anteriormente. Y Cristo fue golpeado, latigado, escupido, fue una sola vez. No hay una segunda muerte que pueda salvarte. No hay una segunda persona. Cristo no puede ser crucificado una vez más. Solo una y únicamente una vez Cristo fue crucificado y golpeado y azotado por ti y por mí. Y con eso basta para que tú tengas el perdón de pecados, recibas el Espíritu Santo y calmes esa sed. Una tan sola vez. Y Moisés ahora va y agarra la vara y le da 2 garrotazos a la roca. Algo que Dios no lo había mandado hacer. Y le dice, pueblo rebelde, les voy a hacer salir agua de la roca. Imagínense, Moisés ya se le había subido quizás, ya se creía que él podía, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú te crees que tú puedes solo? Y que no necesitas a Cristo en tu vida. Moisés creyó lo mismo. ¿Y cuál es el pecado de Moisés entonces? ¿Cuál es el pecado? La desobediencia. Porque Cristo te dice hoy, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Ven a mí y toma del agua de la vida y no vas a tener sed jamás. Pero tú no quiero, me voy. Endureces tu corazón y no obedeces a Dios. Y la desobediencia es pecado. La desobediencia es pecado. Y eso le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Dios lo llamó y le dijo, Moisés, ven. Por lo tanto, no me santificaste frente a la congregación. No vas a entrar a la tierra prometida. 40 años Moisés con el pueblo sufriendo y no pudo entrar a la tierra prometida. Imagínense, ¿cuántos años llevas tú de cristianos? ¿20? ¿15? Y por la desobediencia de no obedecerle a Dios, puedes quedarte fuera de la tierra prometida, del reino de los cielos, por la desobediencia, que es pecado. Y le dijo, no vas a entrar, pero ven, te la voy a enseñar. Cristo, por medio de esta palabra, te muestra dónde tú vas a morar una eternidad. Ay, una eternidad. Pero la desobediencia tuya no te permite entrar, solo te das cuenta. No habrá dolor, llanto, todo será bonito. Solo te das cuenta. Si vives en desobediencia no vas a entrar a la tierra prometida. Eso es pecado. La sed espiritual hoy día se llena con el Espíritu Santo. La desobediencia no es buena para ti. Si hoy estás escuchando la voz que tienes que acercarte a Dios y tomar una decisión, no desobedezcas al llamado de Dios, porque no vas a entrar a la tierra prometida. Es así. El pecado de Moisés no lo dejó entrar a la tierra prometida. ¿Qué te falta a ti? ¿Qué nos falta, hermanos? ¿Tienes un matrimonio y no eres feliz? ¿Por qué? Tal vez me voy a salir un poquito de lo que estoy hablando, pero el salmista David dice, si Jehová Dios no edifica la casa, en vano tú estás aquí hoy. Porque Dios no está edificando tu casa, pero ese no es el tema. Pero ¿por qué sientes ese vacío? Porque nada te llena. Porque nada te llena.
¿Por qué sigues desobedeciendo cuando sabes que la desobediencia es pecado? ¿Sí me puede buscar a Flor, hermano Luis, por favor? La desobediencia es pecado. Póngase de pie y vamos a meditar. Y yo lo voy a invitar hoy, que hoy que usted escuchó la palabra, no se vaya así. Tu desobediencia no te permite ser feliz, porque la desobediencia no te permite entregarte a Cristo. Hoy es un día especial. Vamos a recordar una vez más ese día que Cristo murió con la Santa Cena. Y es un día especial porque Cristo ha hablado a tu corazón. Y así como estuvo con el pueblo de Israel, esa roca, así está la par tuya. Y quiere llenar tu vida. ¿El dinero llena tu vida? ¿Tus hijos llenan tu vida? No te vayas sin recibir a Cristo hoy, sin llevarte a Cristo. No te vayas sin tomar una decisión hoy. La gente solo puede ser feliz con Cristo caminando con Él, con nosotros. Es un momento de meditar, hermano. Cristo camina a la par tuya como caminaba la roca con el pueblo de Israel. Pero tú no le haces caso y por eso sufres sed, hambre, y por eso tienes ese vacío. Yo lo voy a invitar que se acerque. Vamos a tomar la Santa Cena, y si tú te quieres acercar para que oremos, vamos a orar.